la idea es empezar con algunos conceptos más teóricos, como decía, del área de la ciencia política y del management, si se quiere, del estudio de la crisis, y después hacer la transición hacia la parte más coyuntural, política y de lo que estamos viviendo hoy como país. Así que téngame un poquito de paciencia en las primeras filminas, que después vamos a ir más a números de opinión pública y la relación con lo que está pasando y estamos viviendo todos los días. Me gusta que estamos acá, gente de todo el país, vivimos en todas las fases de la cuarentena, los que estamos en el AMBA, la fase 1 de la cuarentena, en el interior, en la mayoría de los lugares, una cuarentena mucho más flexible, así que vamos a tratar un poco todas estas situaciones. Sebas, ¿podrás pasar, por favor, la próxima filmina? Me gustaría empezar hablándoles de, o sea, definamos una crisis. ¿Qué es una crisis? La academia dice que es un cambio drástico con consecuencias importantes que se dan en un corto periodo de tiempo. O sea, un cambio drástico de la situación en la que estamos que tiene consecuencias muy importantes en un corto periodo de tiempo. ¿Qué significa eso? Que venimos de un mundo, de una normalidad, de una coyuntura específica, y la crisis nos lleva a otro mundo, al mundo post-crisis, a lo que se dice ahora en el sentido común, en las charlas que tenemos, la nueva normalidad. Pasamos de una normalidad, viene una crisis, y vamos al nuevo mundo, el nuevo contexto, la nueva normalidad. Entonces la crisis en sí no es tanto un momento como una transición, es un momento de transición entre un mundo anterior y un mundo posterior. Entonces, cuando analizamos la crisis, lo que tenemos que pensar y no ver tanto el corto plazo, sino entender hacia dónde estamos yendo y cómo estar mejor parados en ese siguiente mundo al que vamos a ir, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Sebas, no sé si puedes pasar a la siguiente. Bien. Sebas, no sé si puedes pasar al siguiente, me congelé. Ahí va. Entonces, Hola, ¿me escuchan? Vos estás en mute, por eso te voy a mover la boca y no te escucho. No, la anterior. Sí, vuelvo para atrás. Ahí está, perdón, me confundí. Sí. Entonces, ¿Ahí esa? no, la anterior, la de los anteojos. Perfecto. Igual sigo. Lo importante entonces es, como les decía, hay tres mundos. El mundo pre-crisis, el mundo el momento de la transición de lo anterior a la crisis a el mundo después de la crisis. Y lo importante para nosotros, ya seamos periodistas, empresarios, políticos, asesores, analistas, es que no nos enfoquemos en analizar en analizar sí, pero no nos enfoquemos tanto en el momento de la crisis, en el corto plazo, porque lo importante es manejar la crisis, poder hacer una buena administración de la crisis para llegar lo mejor parados posible al mundo que se viene, al próximo contexto. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer desde donde estemos es ¿a dónde queremos ir? O sea, hacia dónde estamos yendo, intentar hacer un análisis prospectivo de la realidad para ver esta crisis dónde nos va a dejar y qué podemos hacer nosotros hoy en este momento de crisis, en esta transición, para llegar lo mejor parados posibles a ese mundo al que estamos yendo y al que nosotros vemos que es el mejor mundo posible para nosotros dentro del contexto de la crisis. Entonces, esa es la primera pregunta, el primer concepto que tenemos que hacernos. La crisis es una transición, nos va a dejar en otro contexto nuevo. ¿Qué podemos hacer hoy para que ese contexto sea lo más favorable posible para nosotros, para alcanzar nuestros objetivos y para nuestros intereses desde donde sea que estemos leyendo esta realidad? La próxima, Sebas, por favor. ¿Cómo era el mundo previo a la crisis que estamos viviendo hoy? Había un país dividido, recordemos, todos los estudios de opinión mostraban un país donde más o menos se mantenía los resultados electorales del 2019, 48% de adhesión a la idea de gobierno de los Fernández, ¿no? Del Frente de Todos, y un 40% que había disminuido un poco para la oposición, ya sea Juntos por el Cambio, Cambiemos, o como querramos
denominar al grupo opositor, y era más o menos un país bastante dividido entre esas dos facciones, ¿no? Y después un 12 a 15% entre el área más de izquierda y el área más liberal, pero más o menos se mantenía el mapa político que nos había dado las elecciones del 2019. Teníamos una crisis económica muy fuerte, bueno, baja en la actividad económica, baja en la actividad industrial, alta inflación, que era lo que en teoría se iba a comer la agenda política de este año, que de a poco tuvo un stand-by por un primer momento, ¿no?, del tema de la pandemia, y de a poco va retomando esta agenda natural que estaba teniendo este año, va retomando la importancia que iba a tener. Y tercero, había un deseo de cambio de lo que, o sea, recordemos que ese porcentaje de indecisos que termina definiendo la elección todos los años, se pronunció por un cambio, ¿no? De forma, digamos, sobre todo en las PASO, de una forma bastante importante, y ese deseo de cambio de lo que se venía teniendo, inclusive dentro de los votantes de Juntos por el Cambio, había un deseo de cambio de lo que se tuvo en los últimos 4 años, que estaba en veremos si el gobierno de Alberto Fernández iba a poder representar ese cambio o no. Empezó ese momento precrisis con una presidencia con una agenda muy vacía, era un presidente casi sin agenda propia, intentando ver qué temas de la agenda pública él corporizaba como presidente y hacía propio, y cómo construía su personalidad dirigencial y su personalidad como presidente. Sin embargo, esta pandemia le dio un sentido, le dio un cuerpo a su presidencia, y él pudo, me parece, de una forma bastante asertiva, de una forma bastante efectiva, logró hacer carne de esa necesidad que la gente estaba poniendo, como vamos a ver después en los números, pedía a alguien que los cuide, sobre todo en temas de salud pública. Entonces, ese deseo de cambio, por temas coyunturales, por la crisis inesperada, rápida y drástica, logró impulsar su presidencia tanto en contenido como en aprobación presidencial. Recordemos que el último hecho político importante del año había sido la gira de Alberto por Europa, Israel, estuvo con el Papa. Era una agenda presidencial que se estaba llenando de contenido. Todavía él no tenía contenido propio, y lo que le dio vida a su presidencia fue al final esta pandemia que nadie esperaba, y esta crisis que por eso no vemos solamente la crisis como algo negativo, sino como un momento de transición. Hay oportunidades para todos en la crisis, eso es sabido, y bueno, y en este momento, al menos en el corto plazo, fue una oportunidad para Alberto Fernández para llenar de contenido su presidencia. La próxima, por favor, Sebas. Estamos en este momento de transición entre ese mundo del Alberto Fernández haciendo una gira, juntándose con el Papa, intentando hacer algo con la economía que, bueno, había heredado, bueno, ya vemos cómo es el tema económico en Argentina, a este momento de transición donde ese momento de transición es dinámico intrínsecamente, pero si tenemos que definirlo en estos 3 meses, tenemos un momento de cohesión social, más allá, y ahora vamos a ver los números, más allá de que la gente, hay cada vez más gente que pide que se flexibilice la cuarentena y que se le dé más importancia a lo económico, la realidad es que el cuidado por la salud tiene un gran apoyo social en todo el país, muy importante. Hay una cohesión social y bueno, y vemos los 3 líderes políticos más importantes del país sentados en una mesa y coordinando acciones de política pública. Tanto ellos como sus votantes están en este momento sentados en la misma mesa. Un momento de cohesión social no visto en los últimos 20 o 30 años, quizás desde la Guerra de las Malvinas. Lo estamos viviendo ahora, en este momento de transición. Por otro lado, un alto apoyo presidencial. Es cierto que está a la baja, como les decía, estos momentos de transición son dinámicos intrínsecamente también, pero hay un apoyo presidencial muy fuerte, que sigue siendo muy alto a pesar de la baja de los últimos meses, del último mes, pero para mostrar cómo es este momento hay que decir en ambas cosas, la gente unida bajo una causa nacional, y un alto apoyo presidencial de la ciudadanía hacia, digo presidencial, pero realmente a los líderes que están manejando esta situación, ¿no?
sobre todo Fernández y Larreta. Kicillof tiene unos números un poco más bajos, como vamos a ver más adelante. Y tercero, la salud como tema prioritario. Cuando empezamos todo esto en marzo, que la salud sea el tema prioritario por sobre la economía, por ejemplo, cuando uno le presentaba esa opción dicotómica, la salud tenía un apoyo del 90% por sobre la economía, que creo que tenían 2 o el 3%, y el resto no sabe, no contesta. Ahora están quizás un poquito más parejos, 60-40, pero sigue siendo la salud como, tema, como gran tema prioritario en este momento en el que estamos viviendo, y eso es un poco cómo podemos describir este momento de transición. Ahora, ¿hacia dónde vamos? En la próxima filmina, Sebas, por favor. Y esto es lo que más nos tiene que ocupar hoy en día. ¿Hacia dónde vamos? Y lo más probable es que el año que viene tengamos un presidente bien evaluado, no con los números de marzo, quizás no con los números de hoy, seguramente en bajada, pero un presidente que va a seguir siendo evaluado positivamente. Difícilmente la gente le cobre demasiado una pandemia que no fue su culpa, que se está viviendo a nivel mundial, y más allá de que uno o la gente en general esté a favor o en contra de él, de su espacio político o de las políticas públicas que está llevando a cabo, va a ser muy difícil cobrarle a él esta pandemia que estamos viviendo y que le está viviendo todo el mundo. Entonces, lo más probable en cuanto a probabilidades, el año que viene nos vamos a encontrar con un presidente bien evaluado, que va a tener, a diferencia de lo que tuvo al principio de este año, una narrativa épica. Él no tenía una narrativa propia. Él fue puesto por Cristina Fernández muy poquito antes de las elecciones, fue un candidato de moderado a bueno, sorpresivamente, pero no, salvo esa épica que él intenta quizás forzar del 2003 y cuando él llegó con Néstor y hicieron esto y lo otro, esta narrativa es suya, es una narrativa épica suya, y es del tipo de narrativa épica más poderosa de todas, que no es no soy yo, sino es nosotros. No es él como presidente lo que logró, que es la narrativa que él menciona cuando habla de 2003 y Kirchner y cuando ellos reconstruyeron el país, sino una narrativa del país en conjunto, nosotros los gobernantes con su apoyo y su colaboración y su en unidad con los ciudadanos. Entonces es la narrativa más importante que uno puede llegar a tener, y él va a tener ese respaldo el año que viene. Entonces estos dos puntos los vamos a vivir en el 2021, y sumado a un contexto electoral, ¿no? Un contexto electoral que desde muy temprano en el año vamos a estar viendo cómo se empiezan a conformar las listas, cómo se empiezan a conformar las coaliciones. Lo más probable es que la coalición gobernante se mantenga unida y hagan un frente de nuevo electoral todos juntos, al menos que crean que en algunos lugares les conviene ir por separado, hay que ver. Pero juntos o separados lo más probable es que se mantengan unidos como frente electoral. Y del otro lado lo mismo, el frente opositor, cómo va a ir y qué lugar va a tener cada uno de los líderes opositores que venían de ser gobierno el año pasado. Pero este contexto electoral nos va a marcar un eje del debate nuevo, que hoy no lo estamos teniendo y que va a ser quizás el más importante el año que viene, que es: o le damos al gobierno más poder para llevar a cabo todo lo que tiene que hacer, o le ponemos un contrapeso al gobierno en el Congreso. Entonces creo que el eje del debate del año que viene, en el que se va a mover la opinión pública entre la oposición y el Ejecutivo y la coalición gobernante, es esa. El Ejecutivo o la coalición gobernante está haciendo todo tan bien que yo le quiero dar más poder para que pueda hacer todo lo que quiera hacer en el Congreso, o de alguna forma le pongo un contrapeso, le pongo un checks and balance en el Congreso para que tengan que pasar por sobre la oposición para poder hacer lo que tengan que hacer. O en otras palabras, los apoyo o les pongo un palo en la rueda. Depende cuál sea el concepto que se instale en la agenda pública, que creo que va a definir en gran parte el resultado de esta elección, más allá de si el presidente está bien evaluado o no. Por ejemplo,
si el gobierno logra instalar la idea de que votar a la oposición es ponerle un palo en la rueda al gobierno que viene a ponerle plata en el bolsillo de los argentinos, y le va a ser muy difícil a la oposición ganar esta elección. Ahora, si la oposición logra instalar que votarlos va a ser ponerle un control, ponerle un manto de racionalidad al gobierno para que no pueda hacer todo lo que tenga que hacer, y creo que tiene muchas más probabilidades de que le vaya mejor el año que viene en las elecciones. Entonces, creo que este contexto electoral va a manejar el eje del debate oposición-oficialismo de otra manera, va a reestructurarlo respecto a lo que estamos viviendo este año, que respecto a lo que estábamos viviendo, obviamente, al principio de la gestión de Alberto. Sebas, por favor, la próxima. Volviendo un poco a la teoría, quizás, la gobernabilidad es básicamente lo que el gobierno necesita para poder, o sea, la gobernabilidad es el contexto favorable que el gobierno necesita para poder llevar a cabo su plan de gobierno. Entonces, básicamente lo que busca todo gobierno con su coalición de gobierno, con su trabajo diario, es obtener gobernabilidad para poder ejecutar. ¿Ejecutar qué? Su plan de gobierno. La gobernabilidad tiene 3 pilares. El primero es el apoyo ciudadano. Sin apoyo ciudadano es muy difícil tener gobernabilidad. Hay casos, ejemplo Lenín Moreno en Ecuador, es un gobierno que tiene cierta gobernabilidad sin apoyo ciudadano, sin embargo, tiene que entregarle gran parte de esa gobernabilidad a la coalición de gobierno y a los grupos de interés. O sea, siempre se puede gobernar con 3 de estas 2, nunca con menos de 3 de... O sea, perdón, con 2 de las 3, nunca con menos. Entonces, si no tenés apoyo ciudadano, como a veces pasa, vas a tener que entregar gran parte de tu gobernabilidad a la coalición de gobierno y a los grupos de interés. El otro pilar de la gobernabilidad es la coalición de gobierno, que bueno, son todos los grupos que son parte del gobierno y que desde distintas partes de la plataforma gubernamental te permiten gobernar, ya sea desde el Congreso, desde ministerios, desde el territorio. Y tercero, son los grupos de interés que van desde medios, empresarios, grupos económicos, etcétera, que también se necesita ese apoyo para poder gobernar. ¿Cómo estamos hoy con el apoyo ciudadano? Más adelante vamos a ver los números de Alberto Fernández, pero hoy Alberto, como decía antes, tiene un gran apoyo ciudadano, 65% más o menos, que es muchísimo para un presidente en este contexto, ¿no? Hay algunos presidentes de la región que están un poco más altos, pero en general tienden a estar cobrando todos los problemas que está trayendo esta crisis. Entonces, un apoyo ciudadano alto, tanto dentro de su coalición de votantes, o sea, tanto dentro de los que lo votaron, como dentro de los que votaron la oposición. Hay un gran grupo, más o menos, ahora no recuerdo, pero el 30% más o menos, tengo el número más adelante, de los que votaron a Macri y Pichetto en el 19, apoyan lo que está haciendo Alberto Fernández, o sea, valoran positivamente al gobierno de Alberto Fernández. Y eso es un dato a tener en cuenta. La coalición de gobierno, el segundo pilar, quizás lo más complejo que tiene Alberto Fernández para manejar, porque es una variable demasiado amplia y demasiado amplia, con Massa encabezando el Congreso, Cristina de vicepresidenta, Máximo de presidente del bloque. ¿Cómo se hace para manejar esa coalición? Es muy complicado, sin embargo, en un gobierno bien evaluado y en miras a una elección de medio término, lo más probable es que esa coalición sea mucho más de ayudar y de colaborar con el presidente que de generar dificultades o llevar demasiado el agua para su molino. En general, la coalición de gobierno siempre se ordena detrás del poder, y un presidente bien evaluado en miras a una elección de medio término es poder. Entonces lo más probable es que esa coalición se ordene detrás de él, más allá de, obviamente, algunos intereses que estén intentando imponer en la agenda del gobierno. Y los grupos de interés, que eso sí es mucho más variado. Tenés a los medios de comunicación, por ejemplo, que hoy están cumpliendo el rol que debería cumplir la oposición. Y cuando digo debería, no estoy diciendo que no lo está haciendo, sino que hoy los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están cumpliendo el rol opositor
eh, en lugar de los opositores políticos, lo cual me parece que tiene bastante sentido en este momento, pero están cumpliendo ese rol, ¿no? Están en abierta campaña opositora. Después tenés a los empresarios que, si habría que describir su situación, son rehenes de la ayuda estatal para poder llegar a fin de mes y pagar los sueldos. Entonces es difícil que los empresarios no apoyen o no ayuden al gobierno a tener esta gobernabilidad que el gobierno necesita. Tercero, bueno, tenemos por ejemplo el campo, que está activo y organizado defendiendo sus intereses, que está bien porque es un grupo de interés, defiende sus intereses, es otro tema a tener en cuenta, y los gremios o los sindicatos que están, como siempre estuvieron, apoyando a este gobierno, como lo hicieron con los anteriores. Entonces, bueno, en el apoyo ciudadano están bien, en la coalición pareciera que también están bien, y en los grupos de interés es donde se le complica un poco más. Tiene distintos grupos que defienden distintos intereses y que están en distintos lugares de este mapa político que tiene que manejar el gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con esta gobernabilidad? En cuanto a la comunicación, que es un poco lo que estamos hablando acá, es comunicar certezas, porque en una crisis lo que la gente necesita es obtener certezas, tiempos, la línea de contagios, la línea de muertos, cuántos testeos se están haciendo, certezas y no dudas. Lo peor que se puede comunicar, lo peor que se puede generar en un contexto de crisis son dudas y sinceridad. En el momento en el que la gente sienta que su gobierno, ya sea nacional, el de la ciudad o el de la provincia, o el de cualquier provincia del país, o cualquier ciudad del país, no le está comunicando con sinceridad y pierda la confianza en su mandatario, es donde la popularidad empieza a caer rápidamente. Entonces yo en este momento estaría midiendo muy de cerca la sinceridad, porque en una crisis, cuando un político pierde la confianza de la gente, es cuando pierde la popularidad de forma muy rápida, y en estos casos es muy delicado cualquier error, cualquier hecho que pueda ser tildado o leído como una mentira o como una falta de esa sinceridad, puede tener una consecuencia gravísima en cualquier gobernante de cualquier nivel, ya sea presidente, gobernador, alcalde, jefe de gobierno, lo que fuera. La siguiente, Seba, Jonathan, por favor. permiso. Sí. Te hago una consulta en base a esto. Permiso, me adelanto un poco a las consultas, a las preguntas. Pero en base a esto que vos estás hablando de las certezas y la sinceridad, a la hora de comunicar buenas y malas noticias, ¿te parece que, digamos, un presidente, un gobernador o un intendente se tiene que preservar solo para las buenas noticias o para las certezas? ¿O se valora también estar al frente de cuando hay incertidumbre? Bueno, siempre se valora estar al frente cuando hay incertidumbre. De hecho, mientras más incertidumbre, más importante es que sea el líder el que la frentee, el que el que haga frente a esa incertidumbre. Y hay momentos donde no puede ser de otra manera. Esta crisis sanitaria tiene que ser frenteada por Alberto Fernández. No podía delegarle a nadie más, y está bien que así sea, igual con Larreta, igual con Kicillof, como Macri cuando hizo la conferencia de prensa que le iba a pedir dinero al FMI, que le iba a pedir un préstamo. Tenía que ser él el que salga, porque si no sería una muestra de falta de liderazgo y de falta de legitimidad, si no sos vos el que está manejando las riendas del país, si no es en cada caso alguien distinto. A Macri se le decía que era de afuera, el FMI estaba gobernando, a Fernández se le dirá que es Cristina. Es importante que en los momentos, mientras más es la crisis, más importante es que el líder sea el que lidere el tratamiento de esta crisis. Ahí, Sebas, te pasaste un montón de filminas, ¿eh? Estábamos en una que decía la democracia en tensión, que hay una soga. Perdón. Pero bueno, básicamente, igual es un comentario bastante pequeño, que es, bueno, en este momento, lo que les decía, es esa, te pasaste, es la de la soga. Esta, perdón. Nada más, esa. No, eso es un comentario muy chico, que bueno, en este contexto, lo que tenemos hoy es una democracia en tensión,
Y yo creo que esa tensión no se da entre economía y salud, como se impone en la agenda pública, sino entre política y economía, ¿no? Para mí no es un tema de salud o no salud, porque todo el mundo quiere que haya salud, nadie quiere que haya contagiados, nadie quiere que haya muertos. Yo no creo que haya gente que quiera, que prefiera ir a trabajar y que se mueran todos. Yo creo que lo que está pasando acá es una visión politicocéntrica, donde la política toma todo el espacio político y se mete en la economía de los privados y se mete en la seguridad y la capacidad de circular, si se quiere, de los privados, y no se baja el sueldo y no comparte los costos de la crisis, con una economía, o se puede decir vida privada de la gente, donde sí se comparten los costos de la crisis, donde sí se valora, si se quiere, la libertad individual. Entonces yo creo que quizás podría ser política versus ciudadano, o podría ser economía versus salud. Se le puede decir de muchas formas distintas, pero creo que la tensión que hoy está en nuestra democracia y que hace, de vuelta, que se vivan en momentos como lo de Vicentino, como cuando se liberaron a los presos, es una política que está muy encerrada en la política y que, no, esa es una más, no que está, sino que ve a la política como la solución a todas las cosas, versus un determinado grupo de la población que ve a la economía como la solución de las cosas, o la economía podría decir lo privado o lo individual. No creo que nada de lo que diga tenga una connotación peyorativa. Estoy intentando describirlo lo más objetivo que puedo. Pero sería de un lado una política que no comparte los costos de la crisis, que se mete en la economía, que se mete en las libertades individuales, y una economía que intenta crecer, que sí comparte obviamente el costo de la crisis, y que es lo que también necesita el país para volver a que este mundo post-crisis sea lo mejor posible para, digamos, para toda la población. Entonces sería, quizás lo que nos tiene en tensión es un contraste casi ideológico y antiguo de nuestro país entre una visión más político-céntrica y una visión más económico-céntrica, o de las libertades individuales y del rol del Estado, ¿no? Al siguiente, Sebas, por favor. ¿Esta es? Sí. Y acá sí, para terminar quizás con los conceptos más teóricos, quiero hablar desde dos que nos puede ayudar para leer la realidad en lo que vivimos todos los días. El primero es el concepto de framing, que básicamente lo que significa es que nosotros recortamos la realidad y la realidad percibida, y hacemos sobresalir distintos aspectos de esta realidad para definirlos de una forma u otra, ¿no? Entonces esto lo hace el gobierno, esto lo hacen los medios, esto lo hacemos nosotros mismos todos los días cuando vemos algún tema en la agenda pública o leemos alguna noticia. Nosotros no la vemos en su totalidad, sino que hacemos un recorte, y esto es, digamos, un concepto teórico muy conocido y probado, y es básicamente eso: no lo vemos en su totalidad, vemos un recorte del mismo que hacemos nosotros y que nos permite definirlo de acuerdo a nuestras creencias preexistentes. Y creo que un caso para que lo vean más claro, y no tanto mi definición, es los runners, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de otros, pero se me ocurrió que los runners es bastante claro. Cuando los medios y el gobierno hablan de los runners y no habla de la gente que sale a hacer ejercicio, hace un recorte de ese concepto y les da una definición negativa, ¿no? Porque hablar de los runners, que son los chetos de capital que quieren ir a correr mientras el resto del país tiene hambre y no puede abrir la fábrica, entonces la provincia de Buenos Aires se enoja, entonces Kicillof le pide a Larreta que pare a los runners, y González García tiene que decir que en realidad no es que hay tanto riesgo de contagio, sino que en realidad es un tema más de imagen, porque son los runners, si fueran, y por eso sí dejan salir a los chicos todavía, porque los runners, por el recorte, por el framing que le hicieron, tiene una connotación negativa, ¿no? Es gente quizás
desapegada de la realidad y de los problemas que tiene el país, y que solo les importa ir a correr y no les importa contagiarse. Entonces, bueno, más allá de este caso en particular, entendamos cuando veamos una noticia o cuando el gobierno nos comunique algo, que siempre hay un frame, siempre hay un encuadre que se está tomando del tema, de lo que queremos hablar, y entender cuál es el frame que se está usando, cuál es ese encuadre, nos va a ayudar a entender mejor qué está detrás de esa comunicación o de esa noticia. Pero bueno, ese es un concepto que les quería mostrar, y no sé si tengo algún ejemplo más, Sebas, y si no. Bueno, y el otro concepto que también es importante para hablar de comunicación de crisis o comunicación de gobierno, es el de agenda setting. ¿Qué significa? Nosotros todos los días cuando nos sentamos a cenar, hablamos de temas de coyuntura en general. Imagino que todos los que estamos en esta charla es porque nos apasiona la política y la coyuntura. Sí, y nosotros creemos de lo que nosotros queremos hablar. Sin embargo, los estudios indican que en realidad no hablamos de lo que queremos, sino de lo que los medios, la política y en algún punto lo que nosotros mismos imponemos en la agenda pública, que son los temas de los que se hablan, ¿no? Y hay un axioma en agenda setting, o poner la agenda, digamos, en la agenda pública, que es que los medios no nos dicen qué pensar sobre determinada cosa, pero sí nos dicen sobre qué pensar. O sea, los medios son los que ponen los temas en la mesa, y nosotros después podemos tomar nuestra decisión si estamos a favor o en contra. Pero está probado que mientras más un tema salga en los medios de comunicación, más probabilidades hay que ese tema se instale en la agenda pública. Hoy ese tema, la agenda pública está bastante copado por el coronavirus y la pandemia, pero de a poco hay otros temas que por la importancia y también por el lugar que le dan los medios de comunicación se van colando en esa agenda pública. Vicentín, el tema de los presos hace poco, el tema de la deuda, economía, ¿no? Hay varios temas que se van colando. ¿Cuáles son las fuentes de los que se nutre la agenda pública? La agenda pública es eso, es de lo que hablamos nosotros en la mesa a la noche, de lo que hablamos con nuestros amigos, o los temas de los que se habla en cualquier encuentro social, digamos. Por un lado son los medios que, como dijimos, no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar. Después la política tiene mucha capacidad de imponer un tema en la agenda pública, pero por sobre todo el gobierno. Si el gobierno hace mañana una conferencia de prensa sobre un tema, y lo más probable es que al otro día estemos todos hablando de eso, y después, dependiendo de cómo se den todos los actores en tensión del juego democrático, es que vamos a seguir hablando de eso o no, o vamos a tener una opinión o no, pero la política también tiene la capacidad de instalar temas en la agenda pública, y hace poco, sobre todo, con el advenimiento y la masificación de las redes sociales, la gente también tiene la oportunidad de poner temas en la agenda pública, que antes era mucho más difícil. Antes tenías que juntar 80.000 personas en la Plaza de Mayo para imponer un tema en la agenda pública. Hoy quizás con un trending topic, con algo que la gente empiece, se vuelve viral y la gente empieza a compartirlo, la gente empieza a instalar temas en la agenda pública. Hay varios ejemplos de eso, algunos que está bueno poner no sé, por ejemplo, cuando se habló mucho, hay temas ecológicos, el tema del incendio en el Amazonas, que se hablaba a principios del año pasado, fue un tema que salió de la agenda pública y fue a los medios. El tema del aborto fue de abajo hacia arriba, un tema muy urbano, muy de segmentos muy específicos de la opinión pública, sobre todo la opinión en redes, y con la decisión de Macri de permitir que se debata en el Congreso tomó muchísimo más, un tamaño muchísimo mayor, pero es un tema que salió de la gente. Entonces, estos tres actores, medios, política y gente, se compiten todos los días por ver quién instala los temas en la agenda pública. Y esa es un poco la competencia en la democracia, ¿no? Medios, política y gente intentando competir a ver quién instala ese día el tema en la agenda pública. Y fíjense que puse política porque no es solo el gobierno, también es la oposición.
Sin embargo, hay momentos como este donde la oposición tiene mucha menos capacidad de instalar un tema en la agenda pública. Hoy casi el único que puede es el gobierno, pero es un poco la política en todos sus actores, medios y gente compitiendo por instalar un tema en la agenda pública. Y muchas veces las campañas son esas, es eso, una campaña es una competencia de quién instala los términos sobre los que vamos a discutir la agenda pública, como les decía antes cuando hablaba de las elecciones. Si es controlar al gobierno, votar a la oposición, o es ponerle un palo en la rueda a gente que quiere volver a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, o lo que fuere. A veces la comunicación política es esa competencia. ¿Quién gana en la competencia de instalar términos sobre los que se va a discutir la agenda pública? El que logra instalar su término, el que logra que se hable como ellos proponen que se hable, probablemente gane la agenda pública, y no significa que gane la elección, pero tiene muchas más chances de ganar las elecciones si se habla en sus propios términos. Y eso lo podemos hablar más adelante si quieren y ver ejemplos. Vamos a ver un poco números para mostrar o soportar lo que vengo diciendo antes, sobre todo en este concepto de agenda setting. Vemos a los medios con una campaña muy fuerte en decir que hay un grupo anticuarentena muy fuerte, y podemos ver que si bien creció mucho el grupo anticuarentena, que es del gráfico de la izquierda, la línea roja, que en mayo era del 9,5 y ahora está en casi un 20%. O sea que subió 10 puntos porcentuales en un mes, en mayo, la gente que dice que la cuarentena debería levantarse. La gente que dice que la cuarentena debería ser muy restrictiva, o sea, debería haber cuarentena sin permisos de circular. Esto es a nivel país, no solamente AMBA. Se mantiene en un 20% y un 20% de la gente que quiere que la cuarentena sea estricta y se restrinja la circulación, y los que quieren una cuarentena con algunas flexibilizaciones, que se puedan hacer algunas compras, o sea, que haya cierta circulación, sobre todo para lo esencial. En mayo, en la encuesta que hicimos en mayo, tenía un 70%, y hoy, en junio, estamos en 58%. Así que hubo más o menos un 12% de disminución entre la gente que quería una cuarentena flexibilizada, una cuarentena con ciertas libertades, por sobre los que quieren una cuarentena estricta. Es interesante ver cómo este 10% que aumentó de la gente que quiere que se levante la cuarentena son los que salieron de una cuarentena flexible, ¿no? Se ve claramente estos 10 puntos que bajaron de la línea celeste a la línea roja. A la derecha de la pantalla tenemos la evolución de la pregunta dicotómica entre cuidar la economía o cuidar la salud. La línea azul son los que dicen cuidar la salud, la línea verde son los que dicen cuidar la economía, y se ve cómo dentro de esta campaña por instalar en la agenda pública que cuidar la economía es más importante que cuidar la salud. Lo digo quizás en bruto, pero para marcar lo que quiero decir. Pero bueno, hay una campaña de no perdamos de vista lo económico, en desmedro de no perdamos de vista la salud. Hubo una baja enorme de 91% en marzo, a fines de marzo, a 54% en junio, ahora a principios de junio, y los que hablan de cuidar la economía subió casi un 33%, ¿no? Es muchísimo, pero sigue siendo una amplia mayoría los que prefieren cuidar la salud. Eso es algo que, digamos, más allá del tema que están impulsando los medios y ciertos sectores de la política y ciertos sectores de la gente en la agenda pública, todavía casi un 60% de la gente dice que hay que cuidar la salud, ¿no? Aunque vemos la tendencia, se espera que quizás no este mes, porque se endureció la cuarentena y porque se van a ver números más duros, pero en meses siguientes quizás se llegan a cruzar y cambie la tendencia. La próxima, Sebas, por favor. ¿Cuál puede ser el rol de la oposición? Que quizás es lo que queda acá un poco más deslucido en esta descripción de la coyuntura. Lo primero es que este no es un momento
para que la oposición sea protagonista, la gente tiene un problema muy importante que es el coronavirus y la capacidad real de contagiarse o morirse ellos, sus padres o sus abuelos. Entonces no es momento de la pelea política, es momento de la oposición tiene un capital muy chiquito, tiene una posibilidad muy chiquita para ser parte de la discusión que se da a nivel nacional, y tiene que elegir muy bien esos momentos donde va a dar la pelea, no puede dar la pelea sobre todo, tiene que elegir muy bien en qué gastar ese margen que tiene de discusión política. Entonces, no sé, ver si es Vicentín, si se espera un tema que tenga más que ver con la calidad de vida de la gente en un momento particular. Hay que ver, pero lo que sí sé es que este no es un momento para que brille la oposición, ni ningún líder de la oposición. Lo mejor que pueden hacer es esperar el momento, ¿no? Y esto no es, quizás a alguien le puede parecer, un miembro de la oposición le puede parecer que es minimizar el espacio que cumple la oposición, pero bueno, pensemos quizás en Cristina Kirchner, que entendió que los 4 años pasados, o sea, en la gestión de Macri no era su momento de protagonismo, y tuvo mucha capitalización política por haberse mantenido al margen de muchas cosas en esos 4 años. Entonces creo también, sobre todo en este momento en el que el gobierno tiene una buena valoración, tiene un tema en la agenda tan fuerte, a que a la gente le importa tanto, que la oposición tiene que hacer su trabajo en un perfil bajo, y tiene que fijarse en qué momento o sea, en qué momento va a levantar su perfil, porque su margen y su capacidad de influencia es muy chiquito. Y en el momento en el cual se sienta que se está forzando su lugar y está forzando su espacio en el escenario, un espacio que nadie se lo está pidiendo y nadie espera, ese momento donde se los va a juzgar por no buscar el bien común, sino votos. Y en el momento en el que se los juzga por buscar votos y no el bien común, es el momento en el que se les pierde la confianza y se va a bajar muchísimo su potencial electoral y su aprobación en la opinión pública. Entonces, de vuelta, son muy poquitos los momentos donde ellos van a poder compartir el protagonismo con el gobierno. Yo creo que deberían ser los momentos donde estén directamente afectados los intereses de la gente y de su base de votantes, no algo simbólico, sino algo real, y esperar a que ese momento se dé, y no estar buscando reflector y no estar buscando protagonismo en un momento donde, creo yo, la gente no lo está esperando, ni sus votantes, ni los votantes de la oposición, o sea, del oficialismo, obviamente. Y lo que les decía antes, convencer que el oficialismo necesita un contrapeso. Si algo se tiene que enfocar la oposición en este momento, es en convencer al electorado todo, a sus votantes y al 20% de indecisos, que en general terminan yendo de un lado para el otro, que no se puede dejar al gobierno con un cheque en blanco, con un Congreso que le firme todos sus proyectos, sino que tienen que votar por un contrapeso racional, inteligente y constructivo, que va a hacer que el gobierno tenga ese manto de racionalidad para no irse por fuera de, digamos, de los límites que tienen que estar, o que espera la gente que esté. Cobrar el 2% de horarios. Pasamos a la próxima. Permiso, Jonathan, te hago una acotación Sí. en base a los comentarios que van surgiendo. Acá, Sí. junto al comentario que hizo Fernando Massetti, que hizo Maximiliano Grillo, Luciano Delicio, un poco lo que ellos plantean, Fernando lo que dice es el tema de que, bueno, que él no ve que exista tal cohesión social, de que el tema de Vicentín, la grieta. Maximiliano plantea el tema de si es una oportunidad para digamos, hacer utilización de las redes sociales, y Luciano lo que plantea también es de qué manera se podría limar la buena imagen que tiene el gobierno actualmente. Este rol de la oposición, ¿vos cómo lo ves en base a eso? ¿Te parece que el gobierno, acá Néstor también sumaba esto, si está tomando un aprovechamiento de la cuarentena como objetivo propio de gestión,
¿Te parece que hay que dejar que las redes sociales y la gente misma, esta que está cansada de la cuarentena, haga un poco el trabajo que quizás en otros tiempos podría hacer la oposición? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, me planteaste varias cosas. Tomo primero la de la cohesión social, que alguien no está de acuerdo con eso. Primero es mi análisis, se puede estar de acuerdo o no. Me parece bárbaro que no se esté de acuerdo, que haya otros análisis, seguro los hay. Pero justo estamos en la filmina donde se ve que un 65% tiene muy buena a buena imagen de Alberto Fernández y solo un 33% malo, muy mala, que digamos, claramente una gran parte de los que del electorado que votó por Macri en la primera vuelta del 2016, o sea, en la primera vuelta en la que se definió y no la pasó, está aprobando a Alberto Fernández. Un presidente con 65% de aprobación es un presidente que está subido a una cohesión social, según mi lectura. Hubo pocos presidentes que tuvieron estos números, probablemente Kirchner 2003, 2004, hasta 2005, no sé, Cristina no sé si llegó, bueno, después del 2011, ese primer año previo a la pelea con el campo, pero digamos, más allá de que haya gente particular que no esté de acuerdo con este gobierno o con, digamos, se ve a las claras que son números digamos, porque nunca hay un 80, 90, 100%, salvo en momentos muy extremos como posterior a la crisis del 2001, donde Kirchner sí entró con una alta aprobación del 80%, o Alberto Fernández en marzo cuando instaló la cuarentena, digamos, pero más allá, en tiempos menos críticos, un presidente con un 65% de aprobación es un presidente que está sobre cierta cohesión social bastante grande, y como vemos en el gráfico de la derecha, el 36,3% de los que votaron a Macri evalúan bien o muy bien a Alberto Fernández, lo cual indica que su aprobación, inclusive ahora, que es 12, 13, 14 puntos más baja de la que supo tener en marzo, sigue incluyendo gran parte del voto, el que votó a Macri, sobre todo, no tanto del voto duro de Macri o de Juntos por el Cambio, pero sí del voto que necesitaron para acercarse tanto a Alberto Fernández como se acercaron en la primera vuelta. O sea, este 36,3% que votó a Macri en el 2019 y que valora positivamente a Alberto Fernández, fue la diferencia entre el resultado de las PASO y el resultado de la primera vuelta. Entonces, si hay alguien por el que Juntos por el Cambio tiene que preocuparse por mantener y que no se vaya con una opción más cercana al gobierno, es por ese 36,3% que lo votó y que evalúa positivamente a Alberto Fernández. Después, se me fue la segunda pregunta, Javi, que me hiciste. No, El rol de la básicamente oposición. el rol de la oposición, y me pareció interesante lo que ¿Cómo erosionar agregaban, la una figura consulta, de... claro, y un poco el uso de las redes sociales, ¿no? Capaz lo que hoy no puede decir un dirigente en la Cámara de Diputados, sí lo puede hacer un trending topic, por así decirlo, en Twitter. Sí, para mí lo que voy a decir seguro no es lo que está esperando un líder opositor o alguien de un partido político de la oposición, pero para mí hay momentos. Digamos, hay momentos de hablar a los tuyos, y hay momentos de hablarle a todos, y para la oposición es un momento de hablarle a los suyos, de juntar la tropa, de fortalecer lo que piensan, de rearmarse. No es momento de vuelta, de buscar protagonismo, porque es justamente el momento donde cualquier búsqueda de protagonismo va a ser leído como electoralismo o como salir a buscar los votos cuando nadie está todavía pensando en votos. Entonces yo tendría mucho cuidado, otro tema importante para eso son las vocerías. Digamos, no todo tiene que ser dicho por la misma gente. Hay cierta gente que puede decir algunas cosas más impopulares o a unos grupos, y otros voceros del mismo espacio pueden hablarle a otros grupos. Lo que quiere decir con esto es que no todos los líderes más visibles o los voceros tienen que hablarle todo el tiempo a todos, sino que me parece muy importante en este momento
definir quién le habla a nuestra base, que está sintiendo de una forma particular todo esto, que es este 33% que votó a Macri en las PASO y hoy ve de forma mal y muy mal a Alberto Fernández. Quién les habla a ellos y quién les puede hablar a los sectores indecisos, que son este 36% de los que votaron a Macri, o sea, este 15%, más o menos. Yo tendría mucho cuidado con eso, o sea, con la vocería. Intentaría separar los targets de a quién se le habla en determinado momento y a quién se le habla en otro momento, y quién les habla y por dónde. Eso me parece muy importante. Después, bueno, esto ya lo pasamos, y creo que la última, esa ya la próxima es la última. Sí, y quizás como algo más anecdótico, para no desperdiciar esta encuesta, que es de principios de junio, ahora hay que ver, la próxima está saliendo dentro de poco, es una encuesta de 3.0, que es la encuestadora con la que nosotros trabajamos. Alberto Fernández, como mostraba, tiene una imagen positiva de 65,4% y 32% negativa. Es muy interesante el tema de Fernández, que de esto el 43% de su imagen es muy positiva, o sea, es muy dura. Es probablemente el voto más duro, peronista, kirchnerista. Es interesante cómo su figura se ganó el voto duro de su espacio, y ese voto no se mueve, digamos, ese 43% va a ser muy difícil moverlo, pero este 22,5%, que es el celestito, que es el que evalúa su gestión como buena, es probablemente los que votaron a Macri en el 2019, gran parte, y que es un voto blando que puede ir de un lado o del otro. Mientras este 32% es el voto más duro de Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta, esta encuesta es nacional, o sea que estas son imágenes nacionales. Bueno, tiene también una imagen positiva muy alta. Cuando digo cohesión social, digamos, para Alberto Fernández también es para Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Digamos, 62% de imagen positiva es muy alta, pero como ven ahí tiene un muy bueno, o sea, una imagen dura, mucho menor que la de Alberto Fernández, son 17,7%, y la buena, que es más blanda, que es más permeable a la oposición, que puede irse en algún momento, es del 43% de su imagen total. Entonces, ahí hay una alarma, ¿no? Es mucho más permeable la imagen de Rodríguez Larreta que de Alberto Fernández. Después tenemos la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, que es más positiva, o sea, viene aumentando en imagen en los últimos meses. A ella el silencio le sienta muy bien, y estar fuera de toda esta coyuntura creo que le logra capitalizar eso muy bien políticamente. Tiene una imagen, al parecer haber sido la expresidenta que es, después de 3 años, de 3 periodos de gestión, del desgaste que tuvo, estamos hablando del 50% de imagen positiva, es un montón, y muy dividido, ¿no? Mitad positivo, mitad negativo, la grieta en su máximo esplendor. Después Axel Kicillof, muy interesante, 45% de imagen positiva, 20 puntos menos que Alberto Fernández, y eso quizás, y forzando un poco los números, nosotros podemos ver que quizás la imagen positiva de Alberto Fernández es lo que él le agrega, o sea, la imagen de Axel Kicillof es quizás la imagen o el segmento más pro-peronista, pro-kirchnerista, y el otro es lo que le está agregando hoy Alberto Fernández a ese espacio. Es interesante ver eso como parte del juego político, no los 20 puntos que le agrega Alberto Fernández a los 45 de Axel Kicillof. María Eugenia Vidal, afuera también de la coyuntura, tiene un poquito más de imagen positiva que de negativa, pero sorprendentemente tiene una imagen negativa muy alta, al menos para mí. Me sorprende, no entiendo bien de dónde sale ese 40%. No pude hacer focus groups en la provincia para saberlo. Si algún día tengo un cliente ahí, podré hacerlo y les cuento, pero hoy no lo sé. Y por último, también sorpresivamente, Mauricio Macri tiene una imagen muy negativa, 60% negativa y 37% positiva. Bueno, condice un poco con sus votos PASO primera vuelta, ¿no?
33, 32, no me acuerdo, y 40, 40 y pocos, casi 41 en la primera vuelta. Condice un poco con esta imagen positiva del 37%, pero una imagen positiva fuerte, o sea, un piso muy bajo, un techo, perdón, muy bajo del 60%, donde le va a ser muy difícil, si él quisiera ser candidato de nuevo, lograr más que el 40% que sacó en la primera vuelta. Ese sería hoy su techo, el 40%, porque el resto del país lo ve de una manera negativa o muy negativa. Y eso creo que es la última, Sebas, no sé. Sí, bueno, Javi, estamos Aprovecho, sobre la Jonathan. hora. Muchas gracias. Muy bueno. Vamos con las Aprovecho que preguntas. estábamos en lo último de las mediciones. Dale, Javi, Si vos. me escuchás. Porque Sí, se hizo sí. una pregunta al principio, creo que le hizo Hugo Carasay, que un poco lo que él plantea es el plan de gobierno de Alberto Fernández. Y esto te lo pregunto de tu rol técnico. A la hora de medir, ¿qué variables se podrían preguntar para ver si realmente Alberto Fernández y el gobierno está cumpliendo con las expectativas de un plan de gobierno? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué podrías medir? ¿Qué se te ocurre? Y para mí, o sea, para mí hay una batería de preguntas que se hacen para medir la aceptación de un gobierno o no, que tiene que ver con aprobación de lo que está haciendo, su imagen personal, su confianza, si la gente confía o no en lo que hace, si le cree o no, si vamos a estar mejor en 2 años de lo que estábamos ahora, si estábamos mejor hace 2 años de lo que estamos ahora. Toda esa batería de preguntas te da un índice que todo eso junto te da una idea bastante clara de si la gente apoya o no el plan de gobierno, lo que está haciendo el gobierno o no. Yo creo que teniendo poca información, la aprobación, también otra cosa es diferenciar la aprobación del trabajo del presidente de imagen presidencial. No es lo mismo la imagen de Alberto Fernández como persona que su aprobación de lo que está haciendo como presidente. Muchas veces eso difiere mucho, otras no tanto. Hoy está está bastante cerca, pero bueno, porque Alberto Fernández es un actor político en formación en cuanto a la información en la opinión pública, ¿no? La gente de la opinión pública no lo conocía hace un año, hoy lo está construyendo, en base sobre todo a esta pandemia que le dio forma a su gestión y a su imagen política, pero creo que por ahí, Javi, hay unas cuantas preguntas, como te mencioné recientemente, que todas esas arman un índice que te permite tener una idea bastante clara de lo que opina la gente del trabajo que está haciendo y de su rol en la presidencia. Javi, gracias, Johnny. Antes que sigas leyendo y haciendo así la recopilación, te doy unos segundos, así lo armás y le hago una pregunta yo a Johnny. Quería preguntarte qué ves y de qué depende de que la próxima elección se polaricen los extremos, o sea, se profundice la grieta, o por el contrario se busquen más las tendencias de la conciliación, una posición más del centro, incluso hasta se ve, en cada ala se ve que Macri y Larreta representan esas dos facciones y Cristina y Alberto pueden representar esas dos tendencias. ¿Cuál crees que puede predominar y por qué? Gracias. Es una muy buena pregunta. A nivel global, los análisis que se están haciendo, digamos, a nivel global de medios más, digamos, no argentinos, hablan de que se está dando una nueva tendencia de que los votantes se están moviendo de los extremos al centro. O sea, lo que antes Trump, más Bolsonaro, más Boris Johnson, se estaba hablando de un movimiento fuerte de los votantes hacia los extremos, ¿no? Brexit, Austria, bueno, todos los países que estaban votando por los extremos. Con esto con la pandemia hay una movida, hay una migración de los votantes de los extremos al centro porque buscan algo que les dé confianza, buscan algo que les dé certeza, buscan algo que volvimos a no estar, digamos, cuando estábamos mejor, quizás no en Argentina, pero el resto del mundo, venía de años de crecimiento, podíamos estar disconformes con detalles e intentar a ver si algún outsider lograba cambiar todo eso.
Hoy lo que necesitamos son certezas, lo que necesitamos es gente racional que logre resolver problemas muy importantes. Entonces hay una transferencia, una migración de votantes de los extremos al centro, y eso, si se da en Argentina o no, para mí va a tener que ver con cómo terminen las coaliciones, o sea, la oferta electoral, cómo termina armada, de si va a estar unido el frente del gobierno y unido el frente opositor. Probablemente en ese escenario, en un escenario de coaliciones grandes, pero prime el centro, digamos, prime Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, si se quiere, o los Larretas y los Fernández, y en un escenario donde esté más atomizado, donde haya una oferta más pequeña y tengas otro expert, o tengas quizás un Moreno y alguien más del polo obrero, y tengas como más disperso, y bueno, ahí el voto se va a ir dispersando y va a haber un voto en los extremos mucho más fuerte. No quiero hacer futurología, por eso mismo creo que la variable va a ser esa. A más grande las coaliciones de la oferta electoral, más va a primar el centro, mientras más opciones haya, más votos se van a ir para los extremos. Te hago una consulta, a ver si nos ahí haces un breve comentario de lo que parece que es un invento argentino, que es la grieta, pero contanos un poco, a ver, cómo ves vos desde la comunicación, cómo desde hace mucho tiempo siempre se buscó, ¿no?, el antagonismo. Claro. Bueno, digamos, la gente vota a favor y vota en contra, quizás en partes iguales. Hay elecciones que son a favor de un determinado candidato y elecciones que son en contra de otro candidato, ¿no? Y liderazgos políticos que se construyen por la positiva, digamos, por determinados valores o determinadas propuestas, y liderazgos políticos que se construyen desde la negativa, desde soy lo opuesto a. Eso genera una grieta grande que existió desde siempre, digamos. No voy a entrar a hechos históricos, pero no hace falta, porque cualquier persona que sabe un poco de historia sabe que esta grieta, y fue mucho peor, digamos, estamos en una grieta bastante superficial respecto a lo que pasó en otros momentos de nuestro pasado, más violentos y más de ambos lados. Pero creo que la política es un grupo de ciudadanos que tienen determinados valores y determinadas causas y buscan al candidato que pueda hacer que esas causas se vuelvan realidad, o que puede llevar esas causas al gobierno, por un lado, y por otro lado que puede evitar que el candidato opositor, que tiene las causas opuestas y los valores opuestos, llegue al gobierno. En ese juego, y fíjense que yo pongo al elector en el centro, porque creo que el gran protagonista del juego electoral es el elector, porque es él quien arma su oferta electoral y después está viendo cuál de los candidatos es el mejor vehículo que para llevar su propia oferta electoral al gobierno, lo más cercano de su oferta electoral al gobierno, o que va a evitar que el opositor lleve su oferta electoral, que es contraria al ciudadano, o sus valores, que son contrarios al ciudadano, al gobierno. En esa puja entre lo que estoy a favor y lo que no quiero que pase, es que se da el juego electoral. Esa puja está basada en determinada grieta. Ahora, creo que la grieta o no grieta se va a dar siempre y cuando los actores políticos se pongan de acuerdo en ciertas cosas importantes, estratégicas, y que pueda haber un consenso, y se discutan otras cosas más, digamos, más de detalle, menos estratégicas, y estemos de acuerdo en 3-4 puntos estratégicos. Ahí es donde se elimina la grieta. Después, lo otro, hay una grieta ideológica en el país, como pasa en todos los países, que va a seguir hoy, va a seguir mañana, va a seguir en 10 años, y es parte de un juego democrático sano, porque siempre hay posiciones en disputa. Te hago un comentario en base a preguntas también que fueron surgiendo de Francisco, Mariano Torres, está Verónica Berizo también, Francisco Morquio. Un poco
desde el rol de oposición y a los que les toca hoy estar en la gestión como legisladores o ocupando cargos ejecutivos, al momento de comunicar, que por un lado intentan comunicar los logros propios, pero a su vez tratar de marcar marcarle la cancha al oficialismo. ¿Te parece que cómo se podría encarar eso y si no es medio peligroso caer en un discurso único que no te diferencie dentro de la oposición, ¿no? También. Sí, de vuelta, falta mucho para el año que viene, falta mucho para el armado de listas, falta mucho para que la gente esté pensando en su voto. No es momento para mí de desmarcarse de la oposición, digamos, no es momento de individualizarse, diría yo, y no es momento de ser percibido ni como un oportunista electoral, ni como alguien que le pone palos en la rueda del gobierno. Siempre tiene que estar todo dentro del el paraguas de ayudar a que esto se solucione, porque estamos viviendo una situación extrema, sí, extrema y nunca vista en los últimos años. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que a mí me gusta el fútbol de los tiempistas, de los que saben en qué momento gambetear y en qué momento no. Y creo que la política tiene mucho de eso, tiene mucho de tiempo. Y este no es momento de gambetear, este es momento de defender, es momento digamos, de tocar y de aguantar hasta que se clarifique. Digamos, no, la política no es todo hoy, qué pasa hoy, de qué se habló hoy, qué puedo decir hoy. La política es pensar dónde vamos a estar en mayo del año que viene y qué puedo hacer yo para estar lo mejor posicionado posible el año que viene. No, yo creo que hoy no es momento de pensar en hoy, en cuanto a capital político, en cuanto a ganar capital político. Te hago otra Y consulta sé un que poco. y sé que es incómodo porque es atarle las manos a la gente que está acostumbrada y tiene mucho, mucho para decir, y con razón, porque por eso se dedican a lo que se dedican. Pero muchas veces es más inteligente en ciertos momentos esperar y actuar cuando hay que actuar, porque en el momento ese lo que hagas va a valer doble y lo que hagas hoy probablemente te reste. Bueno. Acá Gabriela Lazo hace una acotación interesante, a ver si nos puedes dar unos consejos breves sobre comunicación política a través del uso de las redes sociales. ¿Qué tips nos podría dar a todos? Bueno, es bastante complejo porque hoy las redes sociales son muchas cosas, ¿no? Hay muchas redes que tienen lenguajes muy distintos. Yo, digamos, como grande, ahí voy a ir a lo más global, digamos. Hoy se está usando mucho más como los lenguajes audiovisuales, digamos, Instagram, desde videos, sobre todo videos, ¿no? Si vemos la política americana, la política europea, se está haciendo mucho statement a través de videos, y es interesante, lo acabo de pensar, cómo Cristina tomó eso para hacer mensajes a través de videos. No me parece de la mejor manera, pero al menos creo que es un paso en la dirección correcta, hacer comunicación audiovisual y no tan coyuntural y escrita, digamos. Y creo que lo más importante que puedo decir en cuanto al uso de redes sociales es entender, construir un lugar, entender cuál es tu lugar y no querer ser lo que no sos. Porque creo que en el momento en el que te metes en TikTok con 50 años y no entendés ni qué es, ni para qué sirve, ni cómo funciona, ni quién está en TikTok, resta. Cuando te metes en peleas por Twitter que no entendés, no son tu lugar y, y lo haces solo para ganar views, digamos, para estar en la agenda pública, y te peleas con alguien y decís que bueno, me peleé con tal periodista, si no es tu lugar y no es quien sos, tampoco. Es encontrar quién sos y usar las redes sociales para maximizar eso que sos, probablemente para intentar que no se vean tus debilidades, intentar que no se vea lo que no te gusta de tu personalidad política, pero no nunca jamás intentar ir a donde no, donde, digamos, salir de tu identidad.
porque eso es lo peor que puedes hacer, y en un momento donde hay tanta cosa nueva, tanto challenge nuevo, tanta moda nueva, la banalización de entrar en eso por el solo hecho de entrar en eso, porque alguien te diga que si no estás en eso no estás haciendo bien las cosas, para mí es un error muy grave. Bueno, ya los últimos comentarios, te tiro uno y después lo dejo a Sebastián, que va a hacer un cierre. Y en base a lo que estuvimos hablando con Francisco, con Pachi Uranga, y prestando atención a tu pasado por el país del norte, por Estados Unidos, ¿cómo ves vos hoy la campaña? ¿Cómo ves la figura de Trump? ¿Qué comentario haces de lo que se viene ahí? Que la verdad que todo el mundo también está pendiente. Sí. Bueno, hoy hay una clara, a ver, todas las encuestas, todas, o sea, a diferencia del 2016, todas las encuestas dan a Biden 9.8 puntos porcentuales arriba de promedio, o sea que hay encuestas que dan 12 y otras que dan 6. Digamos, Biden está más o menos 50-41, por lo que recuerdo, en promedio. Está ganando en casi todos los... Bueno, en la política americana, ustedes saben, no se gana con voto popular, o sea, con la sumatoria de los votos, sino que se gana, como acá en el 94, por un colegio electoral, hasta el 94, por un colegio electoral, que vota según se votó en sus estados. Hoy, de los 12 estados que se llaman swing states, que significa que podrían ir para uno o para otro, y que define la elección, de esos 12 estados, 8 está ganando Biden por más de 5 puntos, en 2 está ganando Biden por muy poquito dentro del margen de error, y en 2 gana Trump. Uno de esos estados es Texas, de los que gana Biden, de los que gana Trump por muy poquito, que ganó históricamente los republicanos y que es de los estados republicanos el que más votos te da en el colegio electoral. Así que yo la veo muy difícil para Trump, falta mucho, hay que decirlo. Yo creo que si las elecciones fueran ahora la tendría muy, muy, muy complicada, pero bueno, sabemos que la política es muy dinámica, que pueden pasar muchas cosas. Me da mucho miedo lo que pueda hacer Trump en una situación de estar desde atrás, digamos, en una pelea con China comercial, si eso se puede transformar en una pelea real con China. Me da mucho miedo, pero bueno, lo cierto es que él está perdiendo en las generales, está perdiendo en la mayoría de los swing states, y probablemente haga algo en el medio para cambiar esa tendencia. Yo creo que va a ser muy difícil. Biden hoy está ganando en jóvenes por más de 20 puntos más o menos, está ganando en el electorado negro, en el electorado hispano, está ganando en mujeres, en jóvenes ya dije, y Biden gana en blancos y en mayores de 65. Son los segmentos donde gana cada uno. Creo que hoy la tiene muy difícil, pero que todavía falta demasiado, y creo que con campaña solo no se gana. Para que gane Trump tiene que pasar algo real, un aumento fuerte en la economía, un crecimiento fuerte en la economía, algo real, y vamos a ver qué va a hacer él, qué es lo que me preocupa. Digamos, solo con campaña no se revierte este resultado.